La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Le pusimos como lema: la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Vamos a empezar hablando sobre el versículo que leímos. Allí nos da los aclara la palabra por medio del profeta Ageo, donde Dios lo usa al profeta Ageo de una manera para profetizar lo que sucedería en este nuevo templo que se iba a levantar. Sabemos de que el primer templo que se levantó como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estuvieron 400 años esclavos en una tierra extranjera, en un pueblo que los oprimía, y viene Dios y levanta a Moisés, lo llama en aquella zarza y le hace el llamado para que vaya a sacar a su pueblo de donde lo tienen esclavizado por Faraón. Y Dios lo usa de una manera y saca a ese pueblo de la esclavitud. Y Dios hace obras poderosas, abriendo el mar, dándoles el maná en el desierto, columna de fuego en la noche, columna de nube en el día, y tantas maravillas que hace Dios a su pueblo Israel. Y después Dios le da ordenanzas en el monte de Sinaí a Moisés y le muestra cómo ahora se va a manejar, y le da las tablas de la ley, le da ordenanzas sobre que levanta un templo de campaña para que puedan, un tabernáculo para que puedan ofrecer los sacrificios el pueblo de Israel. Y pues se levanta este templo que era móvil en esa ocasión. No era un templo que estaba fundado, que tenía fundamento, era una tienda de campaña, pero era algo que Dios le mostró a Moisés para que se levantara y ahí se hicieran los sacrificios que Dios demandaba de su pueblo. Pero después vemos de que Dios levanta también a un rey, al segundo rey de Israel, que es David. Y pues David, después, ya cuando es rey, le da un deseo de poder levantarle un templo a Dios, un templo que honre su nombre. David estaba viendo de que Dios estaba siendo honrado en un lugar que era móvil, que no estaba como a la altura, se estaba viendo como que no estaba a la altura para lo que él se merecía, aunque él le había dicho a Moisés que así lo hiciera. Pero David le entra el deseo, pero Dios es cuando le dice a David que tú no me vas a construir templo porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón me levantará un templo. Y ahí es cuando Salomón levanta ese templo y lo hace de una manera que usa los mejores materiales, usa una gran cantidad de oro, de madera, de cedro, de cobre. Y este templo era tan espléndido que no se limitó el rey Salomón en construirle este templo, porque decía Salomón: ¿cómo le haré yo un templo a Dios si el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies? Y empieza a Salomón a construirle ese templo, que era el primer templo ya estable, donde Dios, a donde se le iban a ir a celebrar sacrificios, donde iban a estar los levitas haciendo los preparativos sobre lo que se movía en la ley, en lo que es el pacto de obras que Dios le entregó a Adán, cuando Adán desobedeció. Y después
este templo se levanta con mucha gloria. Por eso es que aquí en Ageo habla y dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque este templo que hizo Salomón era tan llamativo, tan grande, tan poderoso, digamos, de una manera tan que se invirtió mucho dinero para hacer este templo. Pero ahí es cuando Ageo dice, porque sabemos de que si hemos leído la historia sobre después que Dios destruye el templo que Salomón se construyó. Vemos de que Salomón, cuando construyó ese templo, pues lo hizo de una manera que, como les digo, no se limitó a nada. Pero como sabemos que el hombre siempre falla, Salomón el amor se apartó de Dios por amor a las mujeres y empezaron a alejar su corazón de Dios. Salomón se empezó a desviar, y después de la muerte de Salomón, Dios divide a Judá de Israel, y viene Roboán, y este hombre todavía empieza a paganizar más, y la ira de Dios viene, y es cuando Dios usa a los caldeos para que vengan y destruyan este primer templo y se lleven otra vez a los judíos, otra vez a otra esclavitud de 70 años que duró. Y ya en el tiempo de Ageo es cuando ya vienen con los planes de poder hacer un nuevo templo, ya será el segundo templo. Pero ahora este templo, lo que me llamaba la atención es que ya este templo se iba a hacer de una manera más modestia, una manera más sencilla. Ya no se iban a usar tanta oro como usó, porque el pueblo de Israel, acuérdense que venía de otra esclavitud de 70 años por Nabucodonosor, que lo llevó de esclavos. Y ya cuando Nabucodonosor cayó, empezó el nuevo imperio, y este nuevo imperio Dios le dio gracia a los ojos de Esdras y de Daniel, y Dios usa a este rey para dejar ir de vuelta al pueblo de Israel, y vuelven, y Dios les pide que le vuelvan a construir un templo. Pero ahora este templo ya no lo van a hacer como lo hicieron aquella vez, porque ya Israel venía, su suministro estaba bajo, no había mucho oro, mucha madera, pero de todas maneras este templo se construyó. El gobernador de Judá, Zorobabel, es el que construye de nuevo este templo. Y ya después viene, después 16 años antes de Cristo, Herodes el Grande empieza a reconstruir este templo que habían construido. El gobernador de Judá lo empieza a reconstruir, y lo que vemos la historia, como todos sabemos, después que murió Cristo, que fue crucificado, después ya Jesús en Mateo 24 había profetizado cuando le dijeron: miras todas estas obras, porque ya vemos que Herodes había reconstruido este templo y ahora era más espléndido, se miraba más bien. Y Jesús, bien enfrente de Jerusalén, viene y dice: ven a todos estos templos que están aquí. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, y después de 70 años después de Cristo, el 66 después de Cristo, los judíos se hacen una rebelión contra el imperio romano que dominaba en ese entonces, y allí es cuando viene Tito en el 70 después de Cristo, y viene y sitia la ciudad y mueren de hambre. Muchos, según la historia, murieron más de 1 millón de personas en ese asedio que hubo, y al final Jerusalén cayó a manos del imperio romano, y el templo nuevamente fue destruido y fue quemado hasta los cimientos, y no quedó, como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Ahora la pregunta aquí era, de entonces, ¿por qué Ageo está diciendo la gloria postrera del primer templo, del segundo templo será mayor que la primera?
¿Por qué, digamos, si el templo, este templo cayó bajo por el Imperio Romano, y cuál era la gloria que estaba hablando Ageo? Ahora entra la pregunta sobre esto, porque el templo no era el que tenía la gloria. Si leemos bien aquí en el 7, por eso leí al principio, dice: y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado. Aquí está la clave sobre por qué el segundo templo sería más glorioso que el primero. Como les di un resumen de la historia, tal vez no les di todos los detalles, pero les di un breve resumen para poder entender lo que venía profetizando Ageo. Y lo que yo me preguntaba era, entonces, ¿cuál era la gloria que se estaba refiriendo a Ageo en esta profecía? Y aquí leyendo el 7, ahí dice, y está hablando y nos da luz, que vendrá el deseado. Sabemos que en este segundo templo, en el año digamos, ya se habían cumplido 5 siglos casi de este templo, cuando Herodes, como les estaba diciendo, reconstruye este templo 16 años antes del nacimiento de Cristo, y viene y ya Cristo crece y todavía este templo estaba en pie, no había sido derribado. Y vemos que ¿quién es el que le da gloria a este templo? Es como nosotros estamos en este templo o en las diferentes iglesias que Dios ha levantado por medio de medios humanos, que Dios les ha puesto el buen querer y el buen sentir de levantar una obra y predicar el santo evangelio de Cristo. Pero como siervos de Dios, nosotros sabemos de que el edificio, el templo, no es el que tiene, que posee la gloria. O sea, nosotros podemos ver edificios grandes y hermosos que pues no tenemos, no hay problema que veamos que los guste la arquitectura, pero nosotros sabemos de que como hijos de Dios, todo lo que está aquí en la tierra un día va a desaparecer. Aún nosotros un día, digamos, yo tenía 15 años, ahora ya me estoy haciendo más grande y más grande cada día, voy haciéndome más grande y más mayor, van apareciendo cosas que antes no tenía, dolores que antes no tenía, conforme vamos pasando, nosotros no somos eternos, ni los edificios que podamos ver y construir, que no es malo si alguien tiene la posibilidad de crear y tener cosas que para el beneficio de su familia, de ellos y de los demás, no es malo. Pero aquí en este templo, que será mayor la gloria postrera que la primera, el que le iba a dar más gloria a este templo era la llegada y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Ese es el que le daba gloria a ese templo. O sea, hermanos, nosotros, como dice la palabra, de nada sirve que el ejército se prepare para la guerra o los hombres se preparen si Dios no está contigo, si Cristo no está aquí, hermanos. Nosotros todos estamos entonces perdiendo el tiempo. Por eso Pablo les dijo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Vayamos y pequemos y hagamos todo lo que queramos, pero como tenemos registro de que Jesús nació y creció y después desempeñó el ministerio y después fue a la cruz y después murió en la cruz y después resucitó, nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Jóvenes, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque va a venir alguien que nunca ha sucedido este evento de que nazca el nacimiento de alguien que iba a partir la historia de la raza humana. Sabemos todo lo que le gusta leer historia, siempre se dice antes o después, un antes y un después de Cristo. Fue el único
que nació de la Virgen María, que pudo marcar la historia de la raza humana y todavía sigue marcando. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios dice que Jesús participó de carne así como nosotros, porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él vino para solucionar un problema tan grande que nosotros teníamos. Sabemos de que muchos se preguntan, le hicieron una pregunta a un periodista y le dijeron: ¿cuál es el problema de este mundo? Y este periodista respondió: nosotros somos el problema de este mundo, cada uno de nosotros. La naturaleza no es el problema, somos nosotros el problema, hermanos. Si algo está mal en nuestra vida, si algo está mal en nuestra familia, si algo va mal en la sociedad, si algo va mal en esta generación que se está levantando de jóvenes, cada uno de nosotros estamos participando. ¿Por qué? Porque tenemos un grave y serio problema delante de Dios que nosotros necesitamos, porque necesitamos a alguien que venga y nos ayude a solucionar ese problema, porque nosotros, por naturaleza, nosotros nos gusta la gloria a todos. ¿A quién no le gusta tener gloria, ganar, triunfar, ser bendecido? Que no le falte nada, que tenga salud, que tenga amigos, que tenga posesiones. ¿A quién no le gusta la gloria? A todo el ser humano busca y anhela gloria. Pero ¿de qué gloria entonces Ageo está hablando en este versículo? Que será mayor la gloria postrera de este templo que la primera. O sea, ¿qué gloria? La pregunta es, ¿qué gloria es que nosotros estamos buscando cuando venimos a la iglesia, cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando leemos su palabra, cuando ayunamos? Para los que ayunan, ¿qué gloria estás buscando? O sea, ¿estás buscando una gloria para ti mismo? Porque a nosotros nos gusta buscar, por eso dice la palabra que la vanagloria de la vida y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. O sea, si tú no tienes a Cristo, pues tienes razón de buscar tu propia gloria. Pero si has conocido a Cristo, la palabra de Dios dice: buscad las cosas de arriba. Si sois de Cristo, buscad la gloria de Cristo. Jóvenes, nosotros nos gusta el Cristo que muchas veces los predican, el Cristo que sana, el Cristo que bendice, el Cristo que los da sentido a la vida, el Cristo que nos soluciona los problemas económicos. Nos gusta el Cristo que nos arregla nuestros problemas de la vida, pero no nos gusta cuando los predican el Cristo de que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No nos gusta el Cristo que dice: yo quiero gobernar sobre tu vida y no quiero gobernar solo parte de tu vida, quiero tu vida en totalidad, tu corazón en totalidad. Si no le estamos dando el corazón en totalidad a Dios, entonces ahí es donde entra el problema, que estamos a media. Buscamos a Dios para que los bendiga, buscamos a Cristo para que los solucione los problemas, buscamos para que los dé sentido a la vida, lo buscamos para que le dé satisfacción a nuestra vida, para que los calme la culpa del pecado que traemos. Pero cuando Cristo viene y los dice: humíllate a mí, busca las cosas de arriba, niégate a ti mismo. Cuando Cristo nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el Cristo. El problema es el que está pasando, de que se ha predicado un evangelio barato, un evangelio que se trata de que el hombre sea el protagonista de la historia, y esto no es así, hermanos.
Jóvenes, si crecemos con ese tipo de evangelio, nunca llegaremos a conocer el verdadero Dios de la Biblia. Porque la palabra en Mateo 24, ahí en esa profecía que Jesús dio que no quedaría piedra sobre piedra, Jesús también dijo: vendrán muchos Cristos y engañarán a muchos. Vendrán Cristos mentirosos, engañadores, falsos maestros. O sea, nosotros debemos de depender, si queremos vivir en gloria, jóvenes, Dios nos ha dejado su bendita palabra, que muchas veces no la queremos leer. Siendo sinceros, hermanos, nosotros no queremos estudiar bien la palabra de Dios, la queremos leer y hojear rápido y pasar y ponerme a ver el celular o a ver otras cosas, pero no le tomamos el respeto que se merece la Biblia. Si nosotros sabemos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿cómo es que los acercamos y le hacemos así y la menospreciamos de una manera y solo leemos un versículo para tener la excusa de decir sí leí la Biblia y sí estoy viviendo en gloria? Hermanos, no hay gloria en la vida del cristiano. No va a haber gloria si tú no vives unido y que seas gobernado, que Cristo sea tu Señor. Y ahí es donde el Señor también dice: si yo soy Dios, ¿a dónde está mi adoración? Si yo soy Señor de tu vida, ¿a dónde está mi honra? Es lo que está sucediendo es que nosotros estamos queriendo acomodar el evangelio de una manera para ser agradable a nuestros deseos carnales y pecaminosos y deseos temporales que van a terminar aquí, para dejar a un lado la verdadera gloria del evangelio verdadero de Cristo. Sabemos de que la palabra de Dios, hermanos, si hemos leído sobre aquellos que tradujeron la palabra de Dios, como por ejemplo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran unos monjes que salieron de la Iglesia Católica. Estos se salieron de allí y vieron los errores que esta iglesia se levantó cuando Constantino el Grande agarró la religión cristiana y la paganizó, y después se levantaron estos hombres para decir: esa no es la verdadera iglesia de Cristo. Esa es apóstata, es un impostor que los está engañando. Y estos hombres tuvieron que traducir la Biblia al español. Por ejemplo, Martín Lutero la tradujo al alemán, y William, no me acuerdo el apellido, es el que apoyó para que la Biblia fuera traducida al inglés. Estos hombres, William fue puesto a la estaca y se quemó. Martín Lutero casi lo matan si no lo protege un príncipe de esa época. Y a este Cipriano de Valera lo persiguieron en la Santa Inquisición para quererlo matar. O sea, digamos, nosotros muchas veces menospreciamos la erudición que se ha venido desarrollando por muchos siglos. Y ahora en un momento nosotros decimos: no, estos hombres están equivocados, ellos no tienen la verdad. Cuando nosotros solo estudiamos la Biblia tal vez una hora y ya determinamos en nuestro pensamiento de que aquellos hombres están equivocados y que nosotros tenemos la verdad, y venimos a predicar otro evangelio que no es el de Cristo, y así no va a haber gloria en su templo. No va a haber gloria, hermanos jóvenes. Si queremos crecer en el evangelio, en la palabra de Dios, debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada para crecer. Si queremos ver gloria en nuestra vida, jóvenes, si queremos ver más gloria en el año 2025, no empieces a formular estrategias humanas, porque esto no se trata para solucionar nuestros problemas. Podemos usar la sabiduría humana, lo que Dios nos ha dado, la gracia.
O sea, si nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que ser buenos administradores del tiempo y del dinero, eso es algo que lo podemos hacer nosotros, pero cuando se trata de crecimiento y edificación personal en Cristo Jesús, eso se trata de algo que solamente se encuentra en la palabra, y el Espíritu Santo de Dios es el que usa la palabra para poder convertir a las almas. Yo no puedo convertir a ninguno, aunque me presente aquí como el famoso. Yo no puedo convertir tu alma, jóvenes. Yo necesito ser convertido cada día, estarme arrepintiendo cada día, porque soy una persona falible que me equivoco muchas veces. Por eso necesito la gloria de la palabra de Dios, la gloria de Cristo que nos entregó su palabra para vivir en ella y crecer en ella. Ya no vivamos de emociones. Las emociones, ahora puedes estar alegre, jóvenes, si confías en las emociones, pero si confías en la palabra de Dios, déjame decirte que aún en los problemas, en las dificultades, tu paz no va a ser borrada. ¿Saben lo que el Imperio Romano, cuando se dio por vencido de perseguir a los cristianos? Porque decían ellos, estos entre más los matamos, más se reproducen y más nacen. No sé de dónde salen, pero esta nueva religión o esta nueva secta, según ellos, que se ha levantado aquí, entre más la atacamos y más la perseguimos, más se reproducen. ¿Por qué? Porque aquellos estaban bien anclados a la palabra de Dios. No estaban anclados a supersticiones engañosas, a mandamientos de hombre mentirosos. Nosotros sabemos por la palabra misma que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades, a nuestros que están por encima de nosotros. Sí, debemos de respetarlos y honrarlos hasta el punto donde hacen labor dirigido por la palabra. Pero una vez ellos se salgan de la autoridad máxima de la palabra, nosotros como hijos de Dios ya no podemos someterlos a eso. Por eso el cristianismo en Roma no fue aceptado, porque no querían darle adoración a César. No que César demandaba adoración. Sabemos que los judíos se la arreglaron y hicieron un trato, porque los judíos ayudaron mucho a los romanos. Hicieron un trato de que ellos no se podían adorar, y ellos aceptaron esa religión y dieron libertad de culto a varias religiones. Pero una vez salió el cristianismo, ya no le dieron libertad, porque para ellos era ofensivo el cristianismo, porque estaba hablando de un reino eterno, de un reino que iba a venir y iba a destruir a reinos de la tierra. Y pues ellos no querían aceptar a los cristianos, pero lo que me llama la atención es ver cómo es que estas personas, cuando les mataban a sus hijos enfrente de ellos, los entregaban a los leones que se los comieran, los perseguían, les quitaban los derechos, aún así seguían a Dios. Y ahora se está levantando una generación que por cualquier cosa ya dice, ya no quiero seguir a Dios. Ya me decepcionaron los hermanos, me dijeron esto y aquello. Hermanos, el evangelio, ¿por qué muchos no quieren el evangelio que trae gloria a este segundo nuevo, que representa este segundo templo, que representa el nuevo pacto de gracia? ¿Por qué no lo quieren el verdadero evangelio? ¿Por qué lo odia el hombre carnal? Lo odia. Porque el evangelio nunca fue traído con el propósito de hacer sentir a la carne humana, hacerla sentir confiada y tranquila. Vino con el propósito para confrontar. El evangelio confronta. Si el evangelio no te está confrontando, entonces eso no es el verdadero evangelio. Si te están hablando de prosperidad económica, de sanidades, claro, Dios sigue haciendo milagros. Yo no digo que Dios no siga haciendo milagros. Todavía Dios los hace cuando Él quiere y como Él quiere y con la persona que Él quiere. Dios sigue haciendo cosas poderosas todavía, pero si vamos a la realidad, no estamos viendo en la iglesia ahora como en los tiempos de Pentecostés, donde se levantaban muertos, solo con la sombra de Pedro sanaban los enfermos y cosas así. ¿Por qué Dios no está haciendo eso? Jesús les dijo a aquellos, este pueblo demanda señal, pero no les será dada la señal, sino la señal del profeta
Jonás, que está llamando al arrepentimiento, está llamando a arreglar el problema serio que tenemos con Dios. Y por eso es que la gloria de este nuevo templo viene con un mediador de un nuevo pacto, que viene a ser la mediación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acercarlos a Dios así nomás y decir, Dios, yo merezco que tú me dejes acercarme a ti. No, hermanos, no podemos. Dios es un Dios santo, y nosotros desde que Adán pecó, fuimos contaminados con el pecado original y con nuestros propios pecados que por sí mismos nosotros decidimos cometer. O sea, a ti, joven, o a cualquiera de nosotros, cuando has pecado, ¿alguien te ha puesto una pistola en la cabeza para ir a pecar? Nadie, tú solo lo decidiste hacer. Porque en la caída de Adán, nosotros perdimos todo derecho de las bendiciones de Dios. Perdimos toda disposición hacia Dios. Perdimos todo, todo deseo de amar a Dios. O sea que el hombre por sí mismo no puede buscar ni quiere buscar a Dios. No es que no solo no puede, sino que él no quiere. ¿Quién, si hablamos de nuestro testimonio, quién quería buscar a Dios antes de venir a Cristo? Yo no quería buscar a Dios, porque cuando me decían de ir a la iglesia y de leer la Biblia, luego ya pensaba yo, pero es que la Biblia dice algo que yo no tengo que hacer, que a mí me gusta hacer. Y yo no estoy dispuesto a dejar de hacer esto para según seguir y leer este libro, que quién sabe quién lo escribió y quién sabe si es verdad, quién sabe que si estos ancianos que venían a predicar, quién sabe si tienen razón con lo que dicen. Yo no quiero someterme a esto. ¿Por qué? Porque no queremos. La raza humana cayó de una manera que no está disponible, no está dispuesta a buscar a Dios y no quiere dar su brazo a torcer. Por naturaleza está muerta en delitos y pecados. Ese es el grave problema que tenemos, jóvenes. Podemos verlos las caras bonitas nosotros, pero cada uno somos responsables delante de Dios. Sabemos, miren, Dios es soberano, pero también hace responsable al hombre de sus pecados. Nos hace responsable. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún negocio, ninguna vinculación, ninguna conexión con el pecado. Sabemos, Satanás era un ángel con libre albedrío, lo creó perfecto. Dios no le obligó que el diablo pecara. Él solo se llenó de pecado y se corrompió su alma, y empezó a contratar a los ángeles, engañarlos con las estratagemas y la mentira y la manipulación. Empezó a engañarlos que sí podían armar un ejército y derrocar a Dios de su trono. Y por la sorpresa que se llevó, porque el diablo es el único que siempre, porque el diablo Luzbel nunca habría haber tomado esta decisión si él no estaba seguro de que iba a ganar. El diablo es el único que siempre emprende algo que él está seguro que la va a lograr, pero al final termina engañando. Así, por eso todo el que vive en pecado, no estás engañando a nadie ni a Dios. ¿Sabes a quién estás engañando? Tú mismo te estás engañando, porque a Dios nadie lo puede engañar, y puedes engañar a los hombres si quieres, y el diablo es el que se ha engañado por siglos, porque él también no quería dejar que Jesús creciera. Sabemos de que cuando Jesús nació y vinieron aquellos magos y que vieron la estrella, dice que Herodes le dijo a los magos, si ven esto, avísenme para yo irle a adorar. Pero el plan de Herodes no era irlo a adorar, era para matarlo. El diablo usando a Herodes para matar y frustrar el plan y propósito de Dios aquí en la tierra. Vemos esta diferencia, y aquí es cuando nosotros tenemos este grave problema que, por ejemplo, nosotros ya estamos en la iglesia, ya recibimos salvación, nacimos de nuevo, pero probablemente aquí
hay personas que no han nacido de nuevo todavía. Y hermanos, jóvenes, si tú vienes aquí, te emocionas y sales de aquí y vas con una alegría, pero no te has convertido a Cristo realmente, como les dijo Jesús a aquellos, les dijo: vosotros me buscáis porque se saciaron vuestros estómagos. Se saciaron, pero por eso me buscan. O sea, eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué estamos buscando a Dios, jóvenes? Si nosotros estamos buscando a Dios con la manera equivocada, entonces vamos a llevar una vida religiosa de fracaso en fracaso, y después vamos a echarle la culpa a Dios de que Dios no hizo esto y aquello, y terminaremos alejándolos de Dios y haciendo responsable supuestamente a Dios de que no lo respondió. Porque como dijo un estudioso de la palabra de Dios, dice que muchos buscan a Dios por todos los beneficios que Dios le va a dar. Y como jóvenes muchas veces es lo que buscamos, beneficios, que Dios nos dé esto, aquello y esto. Está bien si tenemos planes, jóvenes. Está bien si tienes planes, planéalos. Y si Dios te da la fuerza, ejecútalos y llévalos a cabo, siempre y cuando sean planes legítimos, no ilegítimos. Pero, digamos, no busquemos a Dios por la manera equivocada. Digamos, como dijo este escritor, buscamos por los beneficios, pero una vez Dios no lo responde y nos da ese beneficio, venimos y le damos la espalda y salimos corriendo rápido de Dios. ¿Por qué? Porque venimos para que nos diera una bendición terrenal. Y la palabra de Dios siempre nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven la diferencia? En la casa de Dios, lo que nosotros debemos de buscar y anhelar es el reino de Dios. Como dice la oración del Padre Nuestro, dice: venga tu reino a nosotros. Dice, no está diciendo que Dios venga y se acomode a mis planes y a mis deseos y a mis emociones y a todo lo que yo quiero. No está diciendo eso, está diciendo: venga hoy tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No está diciendo que se haga mi voluntad. El problema es que muchas veces queremos, como les iba diciendo, a todos les gusta la gloria. Tenemos hambre y sed de gloria. A todos les gusta que los aplaudan, que sean reconocidos, que sean famosos. A todos, si no tenemos cuidado con esto, hermanos, todos podemos caer en un error. Todos estamos propensos. Han habido personas que han empezado bien y terminan mal. ¿Por qué? Porque han querido usar el evangelio y la palabra de Dios para engrandecerse a sí mismos. Jóvenes, como jóvenes muchas veces empezamos a servir a Dios y van a luchar con emociones de autosatisfacción, de querer ser reconocidos, y estos jóvenes, hagamos y vamos a servir a Dios, por favor. Y esto es para mí también, hagámoslo para la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Si predicamos o tienes talentos, entrégaselos a Dios para que Él los use para su gloria, no para ti. No es para ti, jóvenes. No son para nosotros. Si alguien te ha venido a decir que tú tienes derecho de esto y aquello, que Dios te tenga sano y bien sanito, mientras Dios esté contigo, Dios se compromete a estar cerca de ti y proveerte lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. ¿Ven la diferencia? Dios es sabio y sabe lo que tú necesitas en verdad. Y los que no tienen salvación necesitan salvación hoy para que la gloria de Dios llegue a sus vidas y resplandezca en sus vidas como una lumbrera. Como les iba diciendo, estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Estábamos nosotros, esta creación, Dios se revela por medio de la creación, pero el hombre natural
aún viendo que Dios se revela por medio de la creación, la existencia de Dios se revela por medio de la creación, los hombres aún así insultan, ofenden a Dios en su cara y le echan en cara todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos están muertos, están entenebrecidos. Por eso el hombre necesita arreglar el problema y necesita un mediador para que haya gloria en nuestra vida, jóvenes. Para que haya gloria en ti, porque sabemos que también en un versículo dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Vaya, para que haya gloria, más gloria que la que hubo primero en el primer templo que hizo Salomón. Ahora lo quiero pasar, que haya gloria en tu corazón, que es como el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos, jóvenes? Necesitamos a un mediador que intervenga, que se ponga en medio entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque así, digamos, de esa manera, Dios ya no va a ver mi pecado. ¿Sabes que cuando Cristo se pone como mediador entre tú y Dios, ya Dios lo que ve es la justicia perfecta y la obediencia perfecta de Cristo? Y ya Dios teniéndote como Jesús como teniéndote como mediador, ahora tú ya puedes tener y acercarte a Dios con una libre disposición a Él. ¿Por qué? Porque al ponerse Jesús como mediador del nuevo pacto, dice la palabra de Dios que el nuevo pacto vino para traer más gloria. O sea que nosotros necesitamos a este mediador, lo necesitamos todos los días. Aquel que dice que ya la solucionó, ya todo lo tiene solucionado, necesitamos cada día alguien que intervenga, que se ponga en medio para que Dios nos vea, porque nosotros fuimos libertados del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo somos libres del pecado, de la esclavitud del pecado, pero todavía vamos a batallar con el pecado porque tenemos el cuerpo de pecado y nuestra alma no ha sido perfeccionada todavía, jóvenes. Por eso es que batallamos nosotros. Aún estando en la iglesia, muchos batallan y todavía siguen batallando con el pecado. Pero déjame decirte algo, que aquellos que tienen a Cristo vencerán al pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará de los hijos de Dios. Podrán batallar un tiempo, pero lo vencerán, jóvenes. Si tú estás en Cristo, joven, si no estás en Cristo, pero si estás en Cristo, ese pecado que estás batallando lo vencerás. Ponlo en la mano de Dios y lo vencerás, porque Cristo está como intermediario que está en medio para que tú puedas entrar y Dios pueda ver en ti una perfección, y ya Dios ya no te ve, ya Dios te ve como que si nunca pecaste. Y esto no estoy llamando al libertinaje, estoy diciendo que a los ojos de Dios, cuando Cristo se pone como intermediario, ya Dios te ve como si nunca hayas pecado. Pero digamos, esto no lo debería de decir: entonces vengo a Cristo, ya no me preocupo, voy a vivir como quiera. No, esto, como le llaman, el antinomialismo, esto no es lo que llama la palabra de Dios. Aquel que tiene a Cristo recibe la verdadera fe, una verdadera fe que es viva y que la acompañan frutos de obediencia, frutos que dan a ver que algo ha sucedido en esa vida. Cuando alguien viene a Cristo y Dios ya le quita toda responsabilidad de los pecados, pero ahora esta persona recibe una fe viva, una fe verdadera, como dice Santiago, que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Estas obras que estoy hablando, no estoy hablando de que la salvación es por obras, estoy diciendo de que
nosotros somos salvos por las obras de Cristo. Pero ahora, cuando ya hemos sido salvos y Jesús está como intermediario, recibimos una fe, y esa fe es imposible que esté sin obra, sin dar buenos frutos que glorifiquen a Dios, que honren a Dios. Jóvenes, si estamos en Cristo y no estamos dando frutos de humildad, frutos de obediencia, que ya no andemos en el orgullo, en la vanagloria de la vida. Esos son los frutos de la carne, pero los frutos que producen la fe verdadera que tenemos en Cristo, siendo Él el intermediario, son frutos de obediencia, frutos. Por eso es que muchos se toman se van por el otro lado de los extremos, es decir, la salvación entonces la recibo por gracia, como ya Dios no me culpa de pecado, Cristo murió por mí y como dicen unos, salvo siempre salvo y todo esto. Pero la palabra de Dios no te dice que te vayas a ese extremo, a querer vivir como quieras. La palabra de Dios dice que por los frutos se conocerá el buen árbol. Esto es lo que nosotros debemos de saber, debemos de ver siempre. Frutos que honren, que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Se va a manifestar no en emociones, jóvenes. Busquemos la gloria de Dios, pero busquémosla para tener una vida cristiana más plena, con una esperanza más viva, con una confianza más fuerte en Dios. Porque yo no quiero vivir como un cristiano miedoso de que digamos, por cualquier cosa va a pasar, de que me voy a ir de la casa de Dios. No, yo quiero vivir una vida cristiana que sea una vida de confianza día a día, vivir un día a la vez, donde yo ande allí, me puedo acercar a Dios con libertad y decirle todo lo que yo estoy pasando, acercarme como mi Padre eterno, acercarme a Él donde quiera que esté. Jóvenes, no dependamos solamente digamos, que si una persona, digamos, no la oigo predicar o cosas así. Jóvenes, vivamos una vida madura y crezcamos en la palabra de Dios. Dependamos totalmente de la palabra de Dios. Dependamos de la Biblia. No dejemos de congregarlos. Pero cuando los hayamos congregado y los vayamos para allá, para nuestros hogares y nuestros deberes, jóvenes, vivamos una vida un día a la vez. Esa es vivir en gloria. O sea, si vivimos una vida religiosa que solamente cuando predica el que yo quiero o digamos canta el que yo quiero o escucho la predicación, me motivo y después salgo de este lugar a pelear, como dicen, y vivir una vida amargada y una vida llena de rencor, de envidia, de todo eso, no es gloria, jóvenes. Vivir una vida de depender de eso así no es vivir en gloria. No es vivir en gloria, perdón que se lo diga, pero esto no es vivir en gloria. Vivir en gloria es vivir un día a la vez con Cristo y donde quiera que esté. De que si hoy por una enfermedad no vengo a la iglesia, por eso no pierdo la fe. Acuérdense, los primeros cristianos, entre más les llovía, más se fortalecían. Pero ahora levantamos una generación y ya se enfermó y ya le está echando la culpa a Dios, que por qué y por qué y por qué esto y por qué aquello y por qué Dios permitiste esto, por qué haces que pase yo por esto. Eso es no haber alcanzado madurez todavía, jóvenes, en la casa en las cosas de Dios. Aquel que vive en gloria, cuando le llega lo que le llega, que sea bueno o malo, sabemos la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero ahí no está diciendo que todo lo que te va a llegar es bueno. Ahí está diciendo que todo lo que llegue a tu vida, joven, Dios lo está usando con un propósito eterno para llenarte más de fe, de confianza, de seguridad en Él, y que confíes que lo verás tal como Él es. Él te va a sostener en tus manos, en tu debilidad. Él te va a ayudar, joven, si vives de esta manera. Yo quiero que
jóvenes que lleguen, digamos, que lleguen a ese grado de vivir y estar en conformidad con Dios, sea lo que te mande. Como dijo Job, ¿acaso recibiremos solamente cuando Dios los bendiga? ¿Acaso solamente Dios va a ser mi Dios cuando me vaya bien? Y él dijo, no, desnudo nací y desnudo partiré de esta tierra. Esa es la verdadera palabra, es esto, joven, que vivas, y si te llega cualquier cosa, te llega cualquier decepción a tu vida, diga, Señor, gracias, porque yo sé que esto tú lo estás usando como un bien para mi vida. Gracias por permitir esta prueba a mi vida, porque cuando nosotros, digamos, solo buscamos a Dios cuando todo nos está saliendo bien y estamos buscando prosperidad y cosas que sí son necesarias, pero que no se sostendrán al pasar del tiempo. Pero digamos, si queremos tener gloria en el templo, en nuestra vida, jóvenes, como les iba diciendo al principio, la gloria no es en el edificio. La gloria va a estar cuando Cristo esté en este edificio y lo estemos honrando como Él desea y como Él anhela que lo honremos. Dios está demandando honra de sus hijos. Dios no quiere ya que estemos viviendo una vida emocional solamente, una vida llena de tanto, digamos, los estamos volviendo de una manera tan frágiles que por cualquier cosa ya queremos dejar y tirar la toalla, como dicen. Ya no somos como aquellos cristianos primero, de que les llegaba lo que les llegaba a ellos, glorificaban el nombre de Cristo. Jóvenes, lleguemos a esa medida, lleguemos, yo quiero llegar a eso. Yo no estoy allí todavía, yo quiero llegar, quiero conocer más a Cristo, quiero que Él sea mi Dios, mi Señor. Él es el que da la gloria a este templo. Si no, no va a haber gloria, jóvenes. Va a haber pura gloria humana solamente, y tú te llevarás la gloria, y eso perecerá. Aquellos hombres que se han levantado en el ayer, ahora ya, digamos, por ejemplo, los grandes hombres famosos que hace 50 o 60 años fueron reconocidos y famosos y lograron grandes logros, ellos ya envejecieron, algunos murieron y la gloria pereció con ellos. Pero aquellos que viven en gloria cada día y van a morir en gloria y pasarán para la gloria de Dios, pasarán de este mundo. Jóvenes, la muerte a los hijos de Dios no les hace un mal, los envía a un lugar mejor, los envía a la eternidad con Dios. Los envía a la eternidad con Dios. ¿Qué esperanza es que tenemos? ¿Qué gloria estamos buscando? ¿Estamos buscando nuestra propia gloria o estamos buscando la gloria de Dios? Dios está demandando gloria para Él, gloria que le dé gloria realmente. ¿Y quién le va a dar gloria a Dios si Él no puede por sí solo? Pero si tienes a Cristo en tu corazón, si vives para Él y Él es tu Señor de tu vida, no solo de las cosas buenas, sino de las cosas que tal vez para tu carne son difíciles de aceptar. Si vives para Él, vas a vivir en la gloria y de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va de gloria en gloria, pero no va a llevar gloria en gloria aquellos que viven para sí mismos. Jóvenes, los frutos del egoísmo son frutos que los llevan al fracaso, a la perdición, a la insatisfacción, a la miseria. Pero los frutos que produce una fe viva y verdadera en Cristo son frutos que quedan en la memoria de Dios para siempre. Y estaremos un día en la gloria de Dios. Yo estoy buscando ese momento especial de gloria, de vivir de esa manera con Cristo. Jóvenes, levantémonos, busquemos a Dios. Si lo hemos estado buscando de una manera equivocada este 2024,
empecemos en este 2000, que ya casi va a culminar este año 2024, empecemos este año 2025 buscándolo a Dios de la manera correcta, orando a Dios de la manera correcta en el Espíritu, adorando a Dios de la manera correcta en espíritu y en verdad, dependiendo totalmente de la suficiencia y de la máxima autoridad de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo estará suministrando su buen deseo en nosotros para que vivamos una vida plena y verdadera. No hay peor cosa que, como dicen, un cristiano infeliz. Sí saben que hay muchos jóvenes que están en la iglesia y quieren ser cristianos, pero son infelices. No son felices creyendo en Cristo, viven una vida infeliz. Dicen, ¿por qué tanta restricción? ¿Por qué tanto esto y aquello? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta lectura de la palabra? ¿Por qué tanto esto? Jóvenes, eso es un cristianismo infeliz. Pero vivir el cristianismo pleno y verdadero es que cada vez que me acerco al trono de la gracia, recibo, lo veo cuando me acerco a la palabra de Dios. Jóvenes, cuando te acercas a la palabra de Dios, primero ora y acércate lo más reverente que puedas a la palabra de Dios y verla. Es la palabra de Dios escrita. Es la palabra escrita. A veces nosotros los acercamos irreverentemente a la palabra de Dios. La leemos irreverentemente. No, tengamos nuestra devoción y démosle la honra y el honor que se merece la palabra de Dios. Y cuando oremos de una manera que no estemos buscando gloria para nosotros. Oremos de la manera que venga el reino de Dios y se haga su voluntad, que nos dé lo necesario, que nos guarde de la tentación, que nos libre del mal. Oremos de una manera adecuada y adoremos a Dios de una manera adecuada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amando a Cristo. Tú no puedes adorar a Dios si no lo amas, como dice el primer mandamiento. El mandamiento que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Ahora voy a terminar aquí y la pregunta será: ¿qué gloria es que venimos a buscar a este lugar? Yo no puedo darles gloria, yo no soy el portador de gloria. Yo soy un hombre también que necesito a Dios. Y ahora la otra pregunta es: ¿estás viviendo en la verdadera gloria que Dios quiere que vivas? ¿O estamos viviendo de una manera irreverente y deshonrando y desafiando la soberanía de Dios? Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, o conscientemente o inconscientemente, los acercamos de una manera irreverente. Y yo creo que todos hemos fallado en esto. Los hemos acercado tan superficialmente a Dios, y los hemos tomado a Dios como que nosotros los merecemos, que nos dé todo lo que nosotros queremos, y eso es una ofensa a la soberanía de Dios. Ahora Dios te está llamando, levantémonos y vengamos a orar. ¿Estás viviendo en la verdadera gloria? ¿Estamos viviendo en la verdadera gloria? ¿O qué es lo por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué vinimos a la iglesia? Yo no estoy diciendo que no vengas a la iglesia, estoy diciendo cuál es el deseo que tienes cuando vienes a la iglesia. Es porque amas y deseas y anhelas estar en Cristo, escuchar su palabra. ¿O es porque deseo que Dios me cumpla unos deseos carnales y vacíos